Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Aquí les saludo nuevamente, Mirna, su amiga, compartiendo con ustedes mi vida, mi historia. Este es el cuarto video que estoy grabando para poder continuar compartiendo con ustedes parte de lo que es mi testimonio, lo cual he llamado mi vida, mi historia, donde estoy yo abriendo mi corazón y narrando parte de mi vida, de mi experiencia y la condición en la que yo he estado pasando por tantos años, sin entender y sin saber mucho de lo que estaba aconteciendo con mi propia vida. Mi deseo nuevamente es que el testimonio de mi vida o el recorrido de mi vida por donde yo estoy en este momento pueda ser quizás de ayuda para otras mujeres que quizá ya hayan atravesado por todo esto y hayan tenido ya la victoria en sus vidas, que es hacia donde yo voy todavía. No estoy allí, pero estoy en el proceso. Y quizás otras que vengan comenzando, como yo estuve quizás hace 20 años, y puedan encontrar que puedan identificarse con ciertos puntos que puedan abrirle su entendimiento y puedan darse cuenta de que no son las únicas pasando por esto y que sí hay salida. Pero necesitamos las herramientas correctas para poder comenzar un proceso primero de sanidad de nuestro corazón pero máximamente de entender primero qué es lo que está pasando, porque es lo que ha sucedido conmigo. Yo en ese momento puedo decirles que quizás estoy en un 80% de poder salir de toda esta situación emocional, que es como un torbellino, es como que entras en un huracán, en el ojo de un huracán, y no entiendes ni en qué momento te atrapó, ni en qué momento estás, ni en qué momento podrás salir de ahí. Más que todo, cuando estás en medio, lo primero que piensas es que te estás ahogando y que no puedes salir de ahí, que será imposible salir de ahí, pero al mismo tiempo no entiendes todo lo que está sucediendo y por qué está sucediendo. Es muy difícil cuando uno entra en esto poder comprender. Por eso eso es lo drástico de esta situación. Cuando estás viviendo con una persona, en el caso mío ha sido mi matrimonio de 47 años, ha sido un torbellino de situaciones difíciles, ha sido un matrimonio bastante tormentoso y yo no llegaba a comprender el porqué de todo esto. Si uno piensa, si lo diste todo, si no tuviste reservas para entregar todo, lo diste todo, traías todas las buenas intenciones, traías toda la inocencia, la ingenuidad, traías todo el amor, la disposición y el deseo de hacerlo todo bien para la otra persona. Y creo que abriste el corazón y lo diste todo, o sea, te quedaste vacía, diste todo porque ni siquiera sabías cómo no caer quizá en la manipulación de una persona prácticamente que quizás no sabía amar verdaderamente, no conocía que era el amor y no sabía que era el amor, o sea, no te lo podía dar porque no lo conocía. Entonces, pero cuando caes en esto, no sabes cuándo ya estás envuelta en esta situación, en una situación tan difícil, tan caótica, que ni las personas regulares no pueden entender esto. Las personas normales, las personas, vamos a decir, las personas empáticas, no pueden conocer los síntomas y tampoco por eso no te pueden creer, no te pueden ayudar, por eso no entienden, no pueden dimensionar la situación en la que tú estás viviendo. Pero solo tú sabes que hay algo tan fuerte que ni lo entiendes, ni lo puedes explicar muy bien, pero solo sabes que estás atrapada en algo que es horroroso, que te duele, que te destruye, que te va consumiendo y te va como chupando la sangre, vamos a decir, no es la sangre física, ¿verdad? No es la sangre de tu cuerpo, pero es prácticamente como que te va robando todo tu oxígeno y tu vida y te va marchitando por dentro día a día, ¿verdad? Va haciendo este trabajo tan fino y tan controlado y manipulado, ¿verdad? El enemigo. Y te está llevando hacia un lugar donde el propósito de él es destruirte completamente, despojarte de tu propia identidad. Te quiere robar todo eso, te quiere robar
toda esperanza de todo en la vida y someterte completamente a un mundo y a una vida donde tú no existes, donde es anulado tu corazón, es anulado tus emociones, tus sentimientos, tus pensamientos, todo eso es anulado. O sea, tu vida humana es anulada completamente, y por eso es que te sientes tan confundida, porque esto va creando es como una nube en la que estás, en la que no puedes ver claro, solamente sabes que algo no está bien, que muchas cosas no están bien, que no son normales esas cosas que ocurren en tu vida, porque ves hacia los demás y ves matrimonios que tienen situaciones y problemas, pero ves que siempre hay solución. Cuando hay amor y se conversa, entonces siempre se llega a algo y siempre se sale de algo. Pero las dos partes ponen, porque las dos partes son empáticas y las dos partes quieren arreglar la situación. Pero en el caso, cuando estás en una relación con una persona que no es empática, no hay arreglo para nada, porque todo sí te hay arreglo, pero todo ese arreglo es solamente a favor de una persona de las dos. Una persona de las dos. No son las dos juntas, es una de las dos. Es una nada más. Es a la manera de esa persona sabe cómo manipular, qué botones apretar, qué hilos mover para poderte controlar hasta con lo que sientes, lo que piensas, lo que quieres. Ya prácticamente con el tiempo ya no eres tú, ya ni te conoces quién eras. Te acuerdas de algo, pero ni siquiera te reconoce ya de donde tú empezaste. En mi caso, yo ya no recordaba ni dónde había quedado yo. Quería hacer memoria de cómo era yo antes de haberme yo casado, y tenía mucho trabajo para recordarme, para pensar cuáles eran mis emociones, mis sentimientos y mi querer. Era como que eso había quedado en un ataúd donde eso se había muerto ya. Y yo ya solo sentía, vivía y reaccionaba por medio de la otra persona. Entonces, todo esto venía ocurriendo durante muchísimos años de mi vida. Y si tú estás allí y escuchas mi video, vas a darte cuenta que tienes razón. Que si tú sientes eso, es válido que lo sientas. Y hay una razón por qué lo estás sintiendo. No estás loca, no estás demente, no eres mala, no estás equivocada. Estás sintiendo eso porque tú eres un ser también que tienes derecho de sentir. Y si algo está siendo distorsionado, manipulado, en el que tienes que desaparecer la persona que eres para ser la persona que otra persona quiere, y nada más actuar y satisfacer nada más las necesidades de una persona, entonces algo está mal en la otra persona, no en ti. Y yo quiero decirte que tu palabra vale y que es necesario que alguien te escuche y te crea, porque lo más difícil es cuando quieres decir y mencionas 2, 3 cosas, pero parece que esas cosas son las mismas que otras parejas tienen, las mismas circunstancias, las mismas situaciones que otras parejas están experimentando, pero tú sabes que hay algo más que no es normal. Uno sabe que hay algo más que no es normal. Yo había leído ya muchos libros porque yo fui una mujer que busqué ayuda en libros. Yo me empapé de conocimiento y leí muchos libros, incluso libros de ayuda emocional. Estudié los 4 caracteres, estudié muchos libros también de psicología, estudié también muchos libros de inteligencia emocional, pensando que yo no tenía inteligencia emocional, que yo necesitaba más inteligencia emocional para poder ser más racional que emocional. Porque yo decía, yo soy muy emocional y por eso yo siento así. Yo soy muy eso, por eso yo siento allá. Pero yo no tengo derecho a sentir eso porque yo hago mal, sentir mal a otra persona. La otra persona tiene toda la razón. Yo soy la que estoy equivocada. Yo buscaba encontrar una respuesta porque yo sentía todo ese dolor y toda esa tribulación y una trifulca espantosa que yo sentía dentro de mí, que no era normal. Entonces, porque yo recordaba que yo no había venido así al matrimonio, yo no había venido así. Yo podía tener situaciones difíciles, que yo tenía cosas con mis padres y todo eso, pero eso no es lo mismo que tu matrimonio.
no es lo mismo. Entonces, y luego tantos años, o sea, yo podía pensar que los primeros 3, 4, 5 años en lo que nos estamos acoplando, todas las parejas quizás tienen dificultades y cosas diferentes que arreglar, y al final pues se arreglan, pero lo de nosotros llevaba 47 años y no tenía arreglo, cada vez era peor y peor y peor, hasta el punto que yo sentía que me quería morir. Yo llegaba a un momento en que yo empecé a tener pensamientos de quitarme la vida, ya no quería yo vivir, Yo estaba en un momento de mi vida en que yo ya no quería respirar un día más. Yo no me quería levantar ya con vida y volver a retomar 24 horas completas o 12 horas completas de nuevo en esa situación. Yo ya no las quería porque ya no tenía fuerza. Simplemente ya no tenía fuerza, ya no daba más de mí, ya no daba. Sin embargo, la otra persona estaba totalmente completa. La otra persona emocional, mental y físicamente estaba en su 100% siempre. No había dolor, no había llanto, no había nada. Y yo estaba destruida y destrozada. Entonces, yo sentía que había algo más que solamente un problema de falta de entendimiento, falta de situaciones de matrimonio. Y entonces yo decía, esto no es así nomás. Comencé a enfocarme un poco en eso, pero siempre era como que perdía la batalla. Siempre yo oraba y estaba agarrada de la mano de Dios y eso me sostuvo, pero algo no se aclaraba, no había claridad y eso era lo peor. Yo no sabía con qué luchaba. Era lo peor porque yo no sabía con qué luchaba. Yo sentía algo fuerte. Hubieron tiempos hace muchos años, ya quizás hace más de 20 años, que yo en el cuarto, cuando yo me acostaba en la noche, estaba sola y yo literalmente sentía ataques horribles espirituales. Yo me recuerdo que pasé un largo tiempo en el que cada vez yo ni me quería acostar, porque cuando yo me acostaba yo sentía que algo se subía sobre de mí y empezaba a ahogarme y yo no podía despertar, y yo no estaba dormida, yo estaba despierta, pero era como que algo me tomaba y me quitaba como el aliento de vivir y no podía yo hablar, no podía nada, eran espíritus horribles, eran demonios. Y yo oraba y le pedía a Dios y al final yo volvía y yo miraba que Dios había obrado en mí, a favor mío, pero eran luchas terribles que yo tenía y no entendía por qué venía eso. Cuando yo me rendía a Dios, yo oraba, yo pedía perdón si yo había fallado, si yo me había enojado por algo, si yo me ponía cuenta con Dios. No entendía yo por qué venía eso constante. Esas eran luchas que tuve por mucho tiempo hasta que se fue al final. En otras ocasiones yo estaba durmiéndome y yo palpablemente yo sentía que alguien se subía a la cama y sentía que el colchón se hundía y sentía la presencia horrible de algo horrible, espeluznante allí. Entonces yo oraba y oraba y al final se iba todo esto. Yo claramente sentía que presencias raras, feas entraban a mi cuarto y a veces yo estando dormida yo despertaba porque yo sentía que estaba aquello ahí. Y yo volvía y yo oraba y todo desaparecía. Pero fue una constante lucha y yo sentía en mi corazón que todo eso venía porque habían puertas abiertas de alguna manera espiritualmente que permitían que esas entidades demoníacas vinieran y estuvieran controlando el ambiente de mi casa. Cuando yo siempre fui una mujer de oración, ¿verdad? Entonces, con el tiempo yo sentía que yo luchaba con algo que no era comprensible, porque no había punto de entendimiento. Por más que yo hablaba yo con mi esposo, cuando habían malos entendidos, de la nada se empezaba una gran discusión y un gran problema, que era de la nada, simplemente que desde que yo hablaba una palabra aquí, para que llegara al oído de él, era como que en ese lapso algo la retorcía, algo cambiaba, y cuando llegaba ya a sus oídos, era como que llegaba distorsionada. Entonces allá él la recibía distorsionada y reaccionaba en base a eso y venían los ataques conmigo. Eran unos ataques obviamente que de ira, ¿verdad? Violentos, no eran golpes, pero era una ira y yo me podía ver
pues era una cosa que me aterrorizaba, me daba miedo, me daba terror, porque yo miraba que era algo que se subía tanto de tono y de actitud, que era prácticamente como estar luchando con una entidad demoníaca contra mí. Entonces muchas de las veces yo, en mi frustración durante varios años que pasó eso, yo reaccionaba al principio igual, yo él se enojaba y yo me enojaba igual, y entonces yo reaccionaba también con gritos, con ofensas y todo. Entonces se hacía una sola cosa en la que de ahí ustedes pueden decir, oh, pero eso es normal en muchas parejas. Los discusiones y la falta de entendimiento son normales, pero cuando hay algo más, usted sabe que hay algo más ahí que no es normal. Yo entendía que era algo anormal lo que sucedía, y eso pasó por años, que yo trataba de hablar, de hacer entender en buenas maneras, con oración, con amor, con libros, con muchas cosas, con la Biblia, pero yo miraba que no había entendimiento. Al otro lado estaba cerrado. Cuando los dos íbamos a la iglesia y los dos profesamos tener una fe en Dios, entonces yo decía, ¿por qué a la hora de hablar no hay entendimiento? Es como que yo hablara completamente con alguien que, que no tiene el Espíritu de Dios, sino que tiene un espíritu contrario. Yo sentía eso. Entonces, pasando el tiempo y pasando el tiempo, el punto en el que ahora yo estoy dándome cuenta de que hay personas que por alguna razón en su vida le han abierto puertas al enemigo en su corazón, y principalmente las razones que traen todo eso es primero el orgullo. El orgullo abre puertas terribles para esos demonios que manipulen la vida de una persona que es tan orgullosa, que no cede, que no reconoce que se equivoca. Otra de las cosas es que hay un endiosamiento en la persona, que se cree superior o más inteligente, más listo o más inteligente que la persona promedio. Todos tenemos partes que somos más listos, más inteligentes, que podemos ser más preparados, más educados en algunas áreas en la vida. O sea, es normal, ¿verdad? Pero hay algo que es más elevado que lo normal, y es como una arrogancia encubierta, que solamente la persona que puede estar al lado día y noche puede empezar a discernir que es algo que no es normal. Y déjeme decirle que estas actitudes todos podemos manifestar en algún momento, orgullo, o a veces somos a veces prepotentes de alguna manera, exhibimos a veces actitudes así orgullosas, a veces no somos tan humildes, o sea, pero esto es otro nivel, o sea, esto es otro nivel en el que no hay forma de reflexionar, es algo que está ahí en la identidad de esa persona, y por lo tanto no se puede debatir con eso, porque no hay forma que penetre nada. Entonces, yo no entendía todo eso. Ahora, en el punto que yo estoy en este momento es que puedo tener claridad. Ahora yo estoy, creo que del otro lado, ya estoy del otro lado, en el que ahora yo entiendo, porque estoy en terapia y me está ayudando mucho el poder reconocer los puntos a medida de hablar y de dialogar y de ir exponiendo la situación, los años de mi vida con este conflicto. La persona que está ayudándome, hemos podido identificar ahí que hay algo más, o sea, y hay una conducta irracional en ciertas personas, que cuando nos topamos con esa persona y nos unimos a esa persona, entonces es que somos como presa fácil y caemos en las garras de esa persona, y entonces esa persona empieza a elaborar ese plan para podernos tomar a nosotros presos en esa área espiritual, y podemos caer ahí, y ahí es donde empieza la trampa, el enemigo a manipular nuestras vidas. Y cuando empezamos a ver cómo estoy yo ahorita, que ahora yo ya comprendo, ahora yo ya sé con qué estoy luchando, ahora yo ya sé cuál es la situación que me ha tenido estos años, largos años de mi vida, en los que yo he estado peleando y luchando por sobrevivir.
Yo una vez le dije a un pastor, yo nada más vivo orando y ayunando por mantenerme en pie. Yo no creo que él me entendió. Yo le dije, yo no, muchas de las veces yo no tengo ni fuerza para orar por los demás. Yo necesito solamente toda la poquita fuerza que tengo para yo mantenerme en pie, porque me siento derribada la mayor parte del tiempo. Entonces eso fue hace años y no creo que me comprendió. Entonces, ahora que el punto en el que yo estoy es que estoy al otro lado, ahora yo ya sé cuáles son mis armas espirituales con las que yo y sé con lo que estoy luchando, con lo cual, y la lucha mía más que todo es salir de donde yo estoy. O sea, ahora yo estoy trabajando ya en mi propia persona y me siento muy bien. De hecho, me siento más fuerte, me siento mucho mejor. Me siento con esperanza de salir de ahí y estoy aferrada a que voy a salir de ahí. Voy a poner todo de mi parte, así como puse todo de mi parte para que este matrimonio y este hogar funcionara. Así voy a poner todo de mi parte para poder salir de aquí y poder ser la persona que Dios me llamaba a ser y poder recuperar yo mi estabilidad emocional y que yo lograr ser feliz, superarme y todo eso de donde yo estoy, aunque yo ya no soy una persona joven, pero yo tengo mi corazón joven y tengo muchas cosas que anhelo en mi corazón hacer, aunque sean cosas pequeñas en esta edad de mi vida. Yo estoy tratando de hacer en este momento cosas que me están alimentando el amor propio a mí. El amor propio, cuando digo eso, no es un amor egoísta, no es un amor lleno de orgullo, ¿verdad? Y que va a ser al revés, al contrario, que no va a ser lo que un corazón necesita para ser lleno. Entonces, es trabajar en ese corazón y empezar a poner, añadir, ¿verdad? Esas partes que operan en uno, el establecer una felicidad por lo que haces, por lo que empezás a trabajar, por lo que empezás a hacer con tu propia vida, por lo que empezás a hacer cosas pequeñas que empiezan a darte un sentido de vivir y algo que da una recompensa, que es tu propia felicidad. Cuando haces cosas que emprendes, aunque sean cosas pequeñas, estoy tratando de hacer cosas manuales que me gustan, tratando de comer mejor, tratando de perder peso, tratando de despertarme en la mañana y tengo 3 grupos de oración en este momento que me están ayudando mucho a mantenerme conectada con personas. Estoy pidiendo a Dios que pueda yo conectarme con personas que tengan los mismos intereses que yo, para poder salir, tener tiempo de calidad para mí misma y para poder compartir con alguien más, con otras personas, otras mujeres mujeres que quieran compartir también parte de sus vidas conmigo y poder interactuar y poder pasar tiempo de calidad. Ahora estoy nada más que invirtiendo cada día, sacando parte de ese tiempo de mi día ocupado, pero haciendo cosas importantes que me ayudan a poder mantenerme enfocada y poder mantenerme con felicidad en mi corazón. En ese punto de mi vida estoy tratando de superar muchas cosas y de amarme a mí misma, empezar a juntar los pedazos que quedaron y empezar a juntarlos con la ayuda de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, y Él me va a ayudar a salir de aquí y a estar completa y poder ver yo otra parte de mi vida que quizás nunca he descubierto todavía aún hoy día. Así que estoy allí y estoy muy contenta de poder compartir con ustedes en este momento este video. Voy a continuar en el próximo video, voy a preparar algo más para seguir contándoles mi evolución y cómo voy. Pero hasta este momento yo estoy muy bien, estoy mejor, estoy trabajando bastante, estoy durmiendo mejor y creo que podemos salir de ahí si nos enfocamos. Mujeres, si están pasando por algo como esto, busquen ayuda o escríbanme aquí, pónganme su teléfono y podemos hablar, o puedo yo referirles con alguien que puede hablar con ustedes y va a creer en sus palabras, va a poder ayudarles, que lo primero que necesitamos es que alguien nos escuche y alguien crea en nosotros y lo que nosotros estamos sintiendo y lo que está pasando con nosotros, porque de ahí es donde comienza el cambio. Lo más difícil cuando uno no puede salir de ahí es la ignorancia. Cuando uno no conoce y no está educado al respecto y no entiende, esa es un arma poderosa para la destrucción de una persona.
Cuando no entendemos y no tenemos herramientas de cómo lidiar con ciertas situaciones que nos están llevando a la locura. Necesitamos herramientas y el conocimiento nos da poder. Necesitamos documentarnos, ver, leer, aprender de lo que está pasando y para poder encontrar nosotros las herramientas que necesitamos para poder salir de ahí. Pero si no tienes a nadie, porque yo pasé muchos años que no tenía a nadie que pudiera creer en lo que estaba pasando conmigo y que me pudiera decir, eso es real, existe, está documentado y está comprobado científicamente que estas situaciones son reales y son veraces. Si suceden, tenemos estadísticas de estas conductas, de estas personalidades y son reales. Y sí, hace un daño garrafal en el corazón de las personas porque ahí hay algo espiritual. No es solamente una conducta que opera nada más en la mente, sino que hay algo que manipula todo esto desde otro lugar que es espiritual, y por eso es que es tan difícil detectarlo y tan difícil poder salir de ahí sin la ayuda correcta. Así que si estás pasando por algo de eso, te animo a que me dejes un mensaje ahí abajo y vamos a ver cómo podemos hacer para que puedas conectarte con alguien que te escuche y puedas comenzar a recibir quizás la ayuda que necesitas para poder superar todo esto y salir. Es un proceso. Quizás no sea de la noche a la mañana, depende de cuánto tiempo tienes ahí y qué gravedad haya en el asunto, pero puedes salir de ahí con la ayuda correcta y con el trabajo que tú estés dispuesta a hacer para salir de ahí. Así que gracias nuevamente, denle like a mi video y por favor suscríbase con la campanita a mi canal, y para que pueda usted recibir también notificaciones. Active esa campanita, por favor, para cuando le puedan avisar cuando estamos grabando el próximo video. Dios les bendiga, Dios les guarde, les saludo y espero que tengan una muy buena tarde. Hasta luego.